¿Soy la mala por ocultar bienes de la herencia de mi tía a mis primos? Tengo 40 años y soy la única hija entre varios hijos. Mi tía es la única hermana de mi padre. No fue hasta después de que mis abuelos paternos habían muerto que mi tía le reveló a mi padre que se había quedado embarazada en la universidad a los 19 años y había dado al bebé en adopción. Ha sido abiertamente lesbiana desde la escuela de posgrado, más tiempo del que yo he estado viva. Ella y su difunta esposa nunca buscaron tener hijos juntas. Aunque se lo dijo a mi padre, todo el asunto siguió siendo un secreto hasta que mi primo la contactó en su cumpleaños número 35. Él es mi primo. Punto. Dicho esto, tiene el apellido de sus padres adoptivos, no el de mi tía, y el mío. Sin culpa suya, nunca conoció a mis abuelos. Mi primo y su hijo, primo pequeño, visitan a mi tía 1 a 2 veces al año y se comunican un poco en redes sociales. Mi primo nunca ha celebrado una sola festividad con la familia más amplia de nuestro apellido. Una boda, 0 funerales. Mi tía ha pasado algunas festividades con él, pero solo cuando voló hasta él y se quedó con su familia como invitada. Mi tía le dijo a mi papá que quiere dejarles todo a primo y primo pequeño. Solo se hizo un testamento cuando señalé que legalmente no son familia y la herencia no será automática bajo la ley y podría ser problemática fiscalmente sin un testamento. No me importa nada el dinero que mi tía pueda tener. Me importa muchísimo las joyas de mi abuela paterna. El testamento de mi abuela era genérico excepto en el tema de sus joyas. Me dio un conjunto a juego que eran sus favoritas. Y dejó el resto específicamente a mi tía, su única hija. Una pieza expresó el deseo no legalmente vinculante de que fuera rediseñada para hacer juego con mi conjunto después de la muerte de mi tía, implicando que me la pasaría a mí. No le dejó joyas a mis hermanos ni a mi papá ni siquiera a sus nueras. Cuando la demencia empeoró, comencé a poner todas las joyas que mi tía no estaba guardando consigo en la residencia de cuidados de memoria y que eran explícitamente de mi abuela, no una compra separada de mi tía. En una caja de seguridad en la misma ciudad donde vive mi tía, a mi nombre, el nombre de mi tía y el nombre de mi hermano. Él es el único que vive en la ciudad en caso de emergencia. Es importante notar que mi familia nuclear hace todo el cuidado del patrimonio de mi tía así como ayuda física con el cuidado personal. Mis primos no, mi papá se enojó. Todo debe ir a primo. Él es su hijo. Es su herencia. Ella era su abuela. Mi primo literalmente tenía otras 2 mujeres a las que se refería como abuela y llama a mi abuela, tu abuela, no mi abuela. Además, la abuela era sexista como el demonio. Para ser justa, sería mucho más abierta a compartir si primo pequeño fuera una niña, o incluso un niño que estuviera interesado en las joyas, pero no. Entonces, estoy justificada al decir que las piezas que pertenecían a mis antepasadas y a mi abuela y explícitamente pasadas solo a sus descendientes mujeres deberían quedarse con mujeres, o sea conmigo. O el anillo de bodas de mi bisabuela y luego de mi abuela es únicamente un bien de mi tía y debería ir a quien ella desee que vaya y yo solo soy una mala egoísta. Entiendo. Quieres esas joyas por razones sentimentales, pero legalmente no son tuyas. No tienes base legal y francamente lo que estás haciendo es robo de herencia. Asumo que son piezas valiosas, de lo contrario simplemente ofrecerías comprarlas a tu primo. Pero especialmente si son valiosas eso es lo que hay que hacer. Explica el valor emocional. Pide la posibilidad de comprarlas de vuelta. Ocultar parte de la herencia es robo y te convierte en la mala. No estaba tratando de ser furtiva. La parte de ocultar era un poco de humor negro. Todas las cosas de mi tía tuvieron que ser manejadas cuando entró a la residencia de cuidados de memoria. Ella nunca va a salir por más de un pase de un día. Las cosas valiosas estaban siendo colocadas en una serie de cajas de depósito. Una para cosas emocionalmente valiosas pero no legalmente importantes como sus diplomas y fotos. Una para documentos financieros, certificado de nacimiento, etc. Una para joyas, todas las joyas, incluso cosas compradas en una feria estatal por 5 centavos en los años 80. Creé una pila separada de las piezas de mi abuela, una de las cuales era un prendedor de bandera de hojalata abollado que usaba para votar cada año que obtuvo como Baak, y si una era un anillo de zafiro. Comencé los papeles para una caja separada y cuando mi papá preguntó qué estaba haciendo, se lo dije porque pensé que era obvio. Vine a Reddit porque mis hermanos están todos firmemente en no puedes interferir con el proceso de duelo de las personas con lógica y esto es difícil para papá. Espera hasta más tarde. Pero creo que esperar hasta que tía haya realmente muerto no va a hacer la discusión más fácil legal o emocionalmente. Me contacté con mi primo temprano esta mañana. Incluso le dije que hice un post aquí, su respuesta esencialmente, no quiero lidiar con nada de esto, gracias. Si puedo simplemente seleccionar algunos recuerdos cuando llegue el momento eso será genial.
Sí, eso no es lo que mi papá y mi tía están visualizando, primo. Eres la mala aquí. El conjunto que tu abuela específicamente te dejó a ti es tuyo. No importa lo que ella implicó o no. Ella muy bien pudo haber asumido que las otras joyas irían a ti. Sin embargo, ahora pertenecen a tu tía. Todo lo demás fue dejado a tu tía, y es suyo para hacer lo que desee. Ella ha hecho un testamento. No tienes absolutamente ningún derecho a dividir sus pertenencias. Ni legalmente, ni moralmente. Son suyas para hacer, ella puede hacer lo que quiera con ellas y ha dejado claro lo que quiere. Habría sido mucho menos mala si hubieras tenido una conversación con él sobre cuánto significan estas piezas para ti a nivel personal, su conexión con tu abuela y demás. Y, tal vez, él te habría dejado quedártelas. Pero no puedes simplemente arrebatárselas así. No importa que su hijo no interactúe contigo o con el resto de tu familia. No importa si él no es cuidador de su patrimonio. No importa que sea hombre. Ni siquiera importa que tan cerca estaban o que tan cerca piensas que estaban no estaban. Todo lo que importa es lo que ella quiere hacer con sus pertenencias. Desafortunadamente, eres la mala. Una vez que las joyas pasaron de tu abuela a tu tía, se convirtieron en de tu tía. Tu tía puede decidir a quién dárselas. Puedes contarle tu punto de vista una vez, pero no tienes derecho a decidir qué pasa con ellas. También, aunque estás tratando de ser cuidadosa y eso es genial, realmente parece que fundamentalmente sientes que el primo no es tu primo real. Lo es. Él es el hijo de tu tía. Eres la mala, los patrimonios y la muerte son difíciles. No le desearía lo que estás pasando a nadie. Digo esto habiendo pasado por demasiado de eso yo mismo. Otros han tocado los aspectos de robo y derechos que son todos muy ciertos y válidos, pero hay algo más en tu escrito que supera esos aspectos en mi mente y claramente muestra que eres la mala en todo esto. Mencionas repetidamente a tu primo y cómo tienen otra familia, y cómo no presionan para unirse a la tuya. Nada de eso es su culpa. Todo esto es responsabilidad de una persona, tu tía. Y ella registró sus deseos con respecto a su patrimonio. Nada más de lo que escribiste sobre quién ve a quién como que familia importa. Y en lugar de acercarte al patrimonio y sus herederos abiertamente con una solicitud, aceptando completamente la posibilidad de su negación, robaste cosas. Sí, dejaste acceso a su nombre, pero también notaste la mala demencia. Incluir su nombre fue un gesto sin valor a sabiendas, y solo sirve para enturbiar el proceso del patrimonio. Entiendo tu punto de vista, pero al final lo que pertenece a tu tía es suyo para hacer lo que desee. No creo que seas una mala, pero tal vez habla con tu tía sobre esto, o si ella ya no está disponible, habla con tu primo sobre cuánto significan las joyas para ti. Podrían sorprenderse de escuchar sobre cualquier herencia y podrían estar dispuestos a darte las joyas. Dicho esto, nunca sabes con las personas. Actualización. Después de leer algunos comentarios que eran como, entiendo de dónde vienes, pero, finalmente hice lo obvio y me contacté con primo sobre esto específicamente. Lo planteé como, tenemos algunas piezas de joyería de alto valor en el patrimonio de tía. Algunas las compró a lo largo de los años y tengo historias para algunas de esas y haré tarjetas de índice para ti si lo hago. Algunas eran de mi abuela, y tengo la historia de todas ellas y las documentaré. Que tía había dicho genéricamente que quería que todo lo que poseía fuera para ti, pero que algunas de las piezas podrían requerir discusión cuando llegara el momento. Una de las piezas, abuela dejó una nota diciendo que un joyero local ahora fallecido dijo que reajustaría las piedras para hacer juego con el conjunto que me dejó, pero que eso podía esperar hasta que tía terminara con la pulsera. Lo cual no era lo mismo que decir dámela a mí, pero lo implicaba y fue dicho repetidamente por abuela antes de la muerte frente a muchos primos que van a tener sentimientos. También, el anillo de bodas de tía y una pieza de escultura McCoy eran reliquias familiares en la familia de su esposa dados por ellos como una señal explícita de aceptación de su matrimonio en un tiempo antes de la igualdad matrimonial y habían hecho consultas sobre recuperarlos. Técnicamente, ya que sí se casaron legalmente cuando fue posible y Alice no tenía testamento, el anillo y la escultura pertenecen a tía como parte de todo. También, el anillo de bodas de abuela no había sido limpiado desde su muerte hace 21 años. Iba a limpiarlo y quería que lo apartara por separado para primo pequeño. Estaba extremadamente incómodo y dijo que él no, cito, quiere las cosas de tu abuela, y mi mamá ya está guardando su anillo de bodas para cuando primo pequeño se case, así que realmente no necesitamos uno. No tengo la info de la familia de la cuñada, ¿puedes manejar eso? Preguntó si debería contarle todo esto a mi tía y le pedí que por favor no lo hiciera, está fácilmente confundida ahora. Y le recordé que consiguiera la info de un abogado porque el testamento aún no se ha armado y podría no ser posible ahora que mi tía está clínicamente demente y que mi papá va a insistir en pasar cualquier dinero que no haya sido gastado en su cuidado a primo. Lo cual apoyó.
Va a ser una pesadilla. Ya puedo decir que mi papá va a esperar que vengan a sacar todas sus cosas del almacenamiento y va a querer repasar cada artículo y primo va a estar poco entusiasmado. Puede que sea la mala, solo estoy tratando de balancear los deseos de una persona muerta, los deseos de una futura persona muerta, los sentimientos de aquellos que quedarán atrás. El límite de caracteres más o menos corta cosas como que nadie escriba un maldito testamento mientras están sanos y en sus cabales y esperar demasiado. Escriban sus testamentos, gente, por favor. Edith, tuve que cortar por el límite de caracteres el post original que incluía drama de primo extendido y que profundamente a primo le vale madre todo esto y ha hecho esfuerzos para evitar enredos legales con mi tía, incluyendo rechazar ser su representante legal. Los cortes empujaron 5 oraciones a un párrafo que declara que se hizo un nuevo testamento. Para ser completamente precisa, nadie pensó en hacer un nuevo testamento hasta que yo presioné. Me dijeron que se haría un testamento. Asumí por 2 meses que estaba hecho o estaba en el proceso de ser escrito. Nunca pasó. Me enteré para mi horror la semana pasada. Mi tía puede vivir 15 más años más incluso con deterioro cognitivo, pero la situación solo va a empeorar. Creo en las actualizaciones en Reddit y no alterar texto por nada excepto ortografía. Así que dejé que mi error permanezca. ¿Soy el malo por pedirle que no tire las pesas? Tengo 33 años y mi esposa y yo vamos al gimnasio de nuestro apartamento juntos con bastante regularidad. Usualmente usamos un lado de la máquina de cable con un banco y no tenemos problemas si alguien más usa el otro lado. La otra mañana, este tipo empezó a usar el lado vacío. Tenía AirPods puestos, probablemente con cancelación de ruido activada. Después de cada serie, simplemente soltaba el cable, dejando que las pesas cayeran ruidosamente y las manijas volaran hacia arriba. Era muy ruidoso. Si hubiera estado al otro lado del gimnasio, tal vez podría haberlo ignorado, pero estaba justo al lado mío. Después de unas 5 series más, finalmente le dije, disculpa, ¿puedes no tirar las pesas? En realidad quería decir algo más educado, como, oye, ¿te importaría bajar las pesas suavemente? Pero salió un poco más duro de lo que pretendía. Tenía emociones encontradas en su cara, terminó una serie más en silencio, y luego se fue del gimnasio. Ahora me pregunto si fui un malo. Ya casi había terminado de todos modos, pero tal vez me expresé demasiado directo e hice que se sintiera incómodo. Es un habitual, así que probablemente nos veremos de nuevo, y no quiero que las cosas sean incómodas. ¿Soy el malo por pedirle que no tire las pesas? No eres el malo. Simplemente dejar que las pesas caigan repetidamente seguramente no puede ser bueno para el equipo. Suena como si el tipo está tratando de levantar más de lo que debería o simplemente es un idiota desconsiderado. De cualquier manera, parece que es un pesado. Sí, no lo es. Hay ocasiones en las que sueltas las pesas y estás haciendo cosas como peso muerto pesado. Están hechas para eso. Dicho eso, nunca lo haces con las máquinas de cable. Es muy probable que se dañen por eso. No eres el malo. Es práctica conocida no tirar las pesas. Algo de ruido cuando bajas las pesas es aceptable ya que las placas son de metal. Pero tirarlas es un gran no. No eres el malo. Simplemente soltar la manija puede dañar el equipo, romper las placas de peso y descarrilar los cables de las poleas. Sin mencionar potencialmente lastimar a alguien. No eres el malo. No soltar tirar las pesas es etiqueta de gimnasio 101. Es malo para el equipo, malo para el piso, y es un maldito peligro de seguridad, sin mencionar molestar a otros usuarios, en lo cual, sobresaltarse en medio de una repetición de alta intensidad no es algo bueno. El tipo necesitaba que le dijeran algo. No hiciste nada malo. Hay una razón por la que los gimnasios responsables directamente echan a la gente por ese tipo de comportamiento, e usualmente después de advertencias apropiadas. ¿Soy el malo por irme durante un rosario dedicado al padre fallecido de mi esposa? Mi esposa, de 23 años, y yo, de 22, nos casamos a principios de este año, llevamos 4 años de novios, y las cosas han sido increíbles, honestamente. Esta semana, su papá murió después de una larga lucha contra el cáncer. Mi esposa quedó completamente destrozada. Somos religiosos, católicos, así que anoche tuvimos un rosario por los difuntos en nuestra casa. Fue un momento muy emotivo. Mi esposa estaba sentada a mi lado, muy afligida, pero encontrando un pequeño consuelo en las oraciones. Estábamos rezando cuando escuchamos un sonido muy fuerte de vidrio rompiéndose desde el patio trasero. Mi primer pensamiento fue, alguien se está metiendo.
Instantáneamente sentí la necesidad de revisar para asegurarme de que mi esposa y yo estuviéramos a salvo de un ladrón o algo peligroso. Si escuchas vidrio romperse, lo revisas, ¿verdad? Rápidamente me levanté y fui hacia atrás. No era un ladrón, eran solo unos niños que rompieron la ventana por accidente. Pasé unos 5 a 7 minutos afuera arreglando la situación. Necesitaba obtener su información para que pagaran por el vidrio roto. Cuando regresé adentro, mi esposa ya no estaba rezando y solo me estaba mirando con una expresión furiosa. Me acerqué a ella y le dije que lo sentía, explicándole que unos niños rompieron la ventana y que tenía miedo de que fuera un allanamiento. Inmediatamente me interrumpió y preguntó, ¿cómo pudiste irte ahora? Este es un barrio tranquilo, ¿por qué pasaría algo aquí? ¿Por qué dejarías este momento importante por un estúpido pedazo de vidrio? Traté de explicar que mi preocupación por la seguridad me hizo irme, pero no quiso escucharme. Sintió que elegí la ventana sobre estar ahí para ella durante un momento horrible de su vida. Ahora se está quedando con su hermana y no contesta mis mensajes. Me siento como un esposo terrible, pero honestamente no creo estar muy equivocado, solo quería asegurarme de que no estuviéramos en peligro, pero puedo ver cómo pudo haberse sentido abandonada y tal vez sintió que no me importaba la muerte de su papá. Estoy recibiendo mensajes de su familia y amigos diciendo que fui un idiota y que no me importaban sus sentimientos. ¿Soy el malo? ¿Quién escucha vidrio romperse y piensa, probablemente no es nada? No eres el malo. Exactamente lo que he estado pensando. ¿Quién en su sano juicio no se levantaría a revisar la casa si escuchara una ventana romperse? Ella ha estado realmente nerviosa desde la muerte de su papá, pero nunca había sido tan irrazonable. Lo culpo al dolor y planeo darle espacio para pensar. Mis mensajes se quedan en visto y toda la situación me está estresando nuestra relación. Me alegra que al menos esté con un familiar y no sola. Por su familia y amigos que me escriben, estoy convencido de que no les dijo porque me levanté, o el mundo se volvió loco. Me alegra saber que no estoy loco. Nadie es el malo. Hiciste lo correcto, y ella está exagerando por su dolor. Eres un blanco conveniente. Se calmará pronto, o descubrirás que realmente terminó contigo, lo cual sería una decisión drástica aún enraizada en el dolor. Sí, esto es mucho menos doloroso estar enojado que tener el corazón roto, desplazamiento y todo eso. ¿No eres el malo? No elegiste la ventana sobre estar ahí para ella. Elegiste la seguridad de tu familia. El hecho de que no hubiera una amenaza real es irrelevante, no lo sabías hasta que lo revisaste. Las cosas malas aún pueden pasar en buenos vecindarios. Tu esposa no está siendo racional sobre esto, pero tu esposa también está 1. Al final de una experiencia emocional agotadora y 2, tiene el cerebro lleno de químicos del dolor. Está literalmente en su peor momento. Este es un momento en que ambos necesitan darse gracia el uno al otro. ¿Has hablado con tu sacerdote sobre esto? Es algo sobre lo que él estaría dispuesto a hablar con ella. Ella podría estar más dispuesta a escucharlo de una tercera parte neutral. Podría ser especialmente más significativo escuchar que es apropiado dejar un rosario por preocupaciones de seguridad si viene de un sacerdote. No eres el malo. La intromisión de su familia es más que ridícula. Esto no es asunto de ellos. Tú y tu esposa deberían discutir las cosas con la ayuda de un sacerdote local en quien ambos confíen. No eres el malo. El dolor no siempre hace que las personas piensen racionalmente. Sé paciente y sigue apareciendo lo mejor que puedas. Dale espacio, pero también sigue tratando de hablar con ella aunque no responda. Ten cuidado de que su familia y amigos también podrían estar envenenando su mente. Soy el malo por pedirle a mi compañero de grupo que lea mi maldita fuente antes de decirme que la cambie. Entonces, tengo 17 años. Recientemente me asignaron un proyecto grupal para mi módulo de biología molecular. Es un proyecto ponderado que representa aproximadamente el 30% de nuestra calificación. Nos asignaron investigar una cierta condición genética de la piel, y a mí en particular mi líder me asignó terminar las diapositivas que abordan los efectos que esta enfermedad tiene en las células de la piel de un humano. Para lo cual pasé toda la noche investigando y editando las diapositivas hasta que quedé satisfecho con cómo se veían, así como proporcionando 2 artículos detallados que contienen todo lo relacionado con el efecto de la enfermedad en las células de la piel humana. El problema comenzó cuando uno de mis compañeros de grupo, llamémosle T, de 17 años, decidió exigir que cambiara una de las fuentes ya que estaba fuera de tema. Le respondí diciendo que el artículo estaba perfectamente en tema y que apoya los síntomas y efectos en las células de la piel que puse en mis diapositivas. Uno de dichos efectos era que era el resultado de una función del núcleo mutando impidiéndole hacer bien su trabajo.
lo cual puse en mis diapositivas. Te respondió a mi mensaje con: esto no apoya una mierda, hermano. Ve a buscar otra fuente, seguido de: no tengo energía para discutir con retrasados, junto con una captura de pantalla de una búsqueda de la palabra núcleo que no arrojó resultados. A lo cual respondí con una captura de pantalla de la fuente, indicando que menciona que la enfermedad inhibirá la reparación por escisión de nucleótidos. Esta es una función importante del núcleo y a su vez impactaría negativamente la totalidad del núcleo mismo. Y continué con el mensaje: lee la maldita fuente antes de pedirme que la cambie. A lo cual comenzó a despotricar por unos minutos antes de callarse. Sí me disculpé con mis otros compañeros de grupo después por si acaso este incidente los había molestado o distraído en absoluto, a lo cual dijeron que estaba bien. Entonces, ¿soy el malo? Pregunto porque tal vez mi respuesta fue un poco cruel. No eres el malo. Él se pasó de la raya al llamarte retrasado, y la forma en que te habló era inaceptable. Sí, encontré todo el asunto un poco infantil. Esto es algo sobre lo que darle aviso a tu profesor. Oye, no necesito que intervengas en este momento, solo quería hacerte saber sobre esto. Y luego incluir capturas de pantalla de la conversación. No eres el malo. En el momento que comenzó con los insultos, cruzó una línea. Yo tomaría capturas de pantalla de los mensajes y se las mostraría a tu profesor. Alguien así no merece beneficiarse de tu arduo trabajo, especialmente si es demasiado perezoso para leerlo primero. Aprecio el consejo. En realidad me insultó más el hecho de que me esté diciendo que cambie la fuente sin leerla apropiadamente que el que me insulte, lol. Quiero decir, él estaba equivocado. Voy a aventurarme a decir que podría reprobar una parte del proyecto. Yo revisaría su trabajo con el grupo LOL. Sorprendentemente él en realidad sabe bastante sobre biología molecular en particular, solo que a veces tiene un complejo de superioridad. Sí, en el futuro las personas con complejos de ego son malas opciones para líder del grupo. Solo porque se ha confiado no lo hace estar en lo correcto. Además, usar la palabra con R es asqueroso y podría hacer que lo expulsen del programa. Entonces él no leyó la fuente e hizo un control más F para una sola palabra antes de decirte que la cambiaras. Incluso sin los otros aspectos, es un idiota por rechazar tu fuente sin revisarla apropiadamente. Le dijiste que la leyera antes de rechazarla, eso es algo razonable para señalar. No eres el malo. Él dobló la apuesta insultándote y usando insultos capacitistas. No solo es un idiota, sino uno lleno de odio además. Él tuvo la oportunidad de admitir que no la leyó y disculparse, en su lugar recurrió a los insultos. Otros lo han dicho, pero yo plantearía esto como una preocupación con tu tutor. Este es un tipo que espera que te ajustes a sus preferencias, hace berrinches cuando no lo haces, y puede terminar hundiendo a todo el grupo. En cuanto a que sea conocedor, realmente no significa mucho cuando carece de cortesía común. Si es inteligente, aprenderá la lección y dejará de asumir cosas. Él no leyó nada, solo quería discutir. ¿Qué opinas de estas historias? Deja un comentario, y no olvides suscribirte para ver más historias interesantes.